Buenos días para todos. Bueno, espero que tu experiencia en este momento sea de sentirte mucho mejor de lo que mereces, porque además de que es verdad, te hace bien, que te sientas así. Saludos de Redil Laureles, la iglesia que por la gracia de Dios puedo servir en este tiempo. Ya están nuestros hermanos también reuniditos. Y bueno, manos a la obra pues. Seguramente muchos de ustedes saben que una de las grandes objeciones que las personas tienen para confiar, para creer en Dios o particularmente para creer en Jesucristo es el sufrimiento, el dolor. ¿Estamos de acuerdo? Se levantan grandes sospechas, grandes dudas acerca de cómo Dios es indiferente ante la aflicción que realmente azota este mundo. Y mientras más noticias veas, más te das cuenta que efectivamente sí es un verdadero azote. Pero eso no solamente pasa entre las personas que no son creyentes. Esta sospecha, esas dudas, también pasa entre los cristianos. ¿Estamos de acuerdo o no? Yo creo que sí, muy de acuerdo. Por ejemplo, les comparto, en una ocasión una joven se me acercó y me dijo: Ronald, por favor, ¿podrías apartar un tiempito conmigo y con mi mamá, especialmente con mi mamá? Porque mi mamá está experimentando la pérdida de su papá, de su esposo, o sea, de mi papá, hace como 2 meses atrás, y la verdad yo estoy viendo bastante mal a mi mamá. Es lo que ella me dijo y yo, bueno, con mucho cariño, tengo el tiempo, acomodémonos. Entonces nos acomodamos efectivamente y la mamá llegó, empezamos a compartir, a conversar, se terminó la reunión y entonces efectivamente yo con la mamá de la chica también era presente, pero la chica muy callada durante toda la reunión y la señora expresándome su tristeza, su dolor, su congoja. Cuando terminó la reunión, la chica se me acerca y me dice: ay, Ronald, la verdad, yo creo que yo necesito más que mi mamá tener otro tiempo. Entonces te pido que por favor me apartes otro espacio. Y yo, bueno, con mucho cariño, no hay problema, tenía la disponibilidad y nos vimos. ¿Qué pasó con esta chica? Esta chica, su papá había fallecido 2 meses atrás y ella fervientemente, según me lo expresó ese día, había orado para conocer la voluntad de Dios, discernir la voluntad de Dios, de si debía ir a una misión un mes a un lugar un poquito escondido en Colombia. Un mes de misión. Pero su papá venía estando ya bastante enfermo. Entonces ella: Señor, si debo ir a esta misión, mi papá está enfermo, ¿qué debo hacer? Por favor, guíame. La dirección que ella percibió del Señor es que sí, ve a la misión. Y ella fue. Estando ella en esa misión, su papá se agrava tanto que es necesario que ella regrese aquí a la ciudad y solamente puede estar con su papá los últimos 2 días antes de que él falleciera. Y esta joven, en ese ratico, expresaba de muchas maneras, de forma verbal y de forma no verbal, el tremendo dolor, pero además el resentimiento y la sospecha que ahora estaba lleno su corazón. ¿Por qué Dios hace esas cosas tan raras? Porque simplemente no me dice que no vaya a la misión y yo me quedo con mi papá y puedo cuidarlo los últimos días de vida. ¿Por qué me toca acelerar todo y llegar acá ya cuando prácticamente no me reconoce y está muriendo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y la verdad, cuando pensamos en el dolor, en el sufrimiento y cuando pensamos en nosotros, sí tenemos que reconocer, hermanos, que necesitamos ser sacados de la amargura y que Dios nos dé la gracia esta mañana de por lo menos entender un poco más cómo poderlo hacer. Para eso, por favor, abran sus Biblias en el libro de Job. Job capítulo 42. Job capítulo 42.
Y vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Job respondió al Señor: yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ninguno de tus propósitos puede ser frustrado. ¿Quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? Por tanto, he declarado lo que no comprendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no sabía. Escucha ahora y hablaré. Te preguntaré y tú me instruirás. He sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Hasta ahí, hermanos. Este es el momento en el que apartamos para someter nuestras vidas al Señor, nuestros corazones a Él y a su palabra. Así que ahí donde tú estás, habla con tu Señor. Habla con quien te creó. Y ruégale que te abra el corazón, que suavice tu corazón, que puedas verlo hoy más claramente, que puedas entenderlo hoy como tal vez no lo has venido entendiendo. Este es el momento en el que sometemos nuestros corazones a Él. Y eso te quiero suplicar, Padre mío, hoy. Nosotros, Señor, que somos un montón de confusión, un montón de temor, de expectativas y sueños, que somos tantas cosas complejas, Señor. Necesitamos a ti esta mañana. Y te necesitamos, Señor, porque es verdad. Nuestros corazones son proclives a la amargura. Nuestros corazones son proclives a la sospecha hacia ti, hacia el cuestionamiento de lo que tú haces. Por eso, Señor, te necesitamos. Nuestra necesidad es grande, Señor. Es muy grande. Pero tú eres inmenso, glorioso, soberano, suficiente para proporcionarnos lo que no tenemos, Señor. Ay, lo esperamos. Lo esperamos de ti, Señor, hoy. Lo necesitamos. Aquí están nuestras vidas. Si tú no haces algo por nosotros, Señor, nada va a pasar. En tus manos quedamos, Señor, todos nosotros. En el nombre de Jesús. Bien, hermanos, lo primero que nosotros notamos en la lectura del texto, y creo que todos van a estar de acuerdo conmigo, es que quien habla en Job capítulo 42 no luce como un hombre amargado, ¿no les parece? ¿O luce como muy amargado? No, no, por el contrario, las palabras que leímos suenan de un hombre asombrado, de un hombre humilde y de un hombre arrepentido. Y es que, como vamos a verlo en un momentico, el corazón de Job sí estuvo desorientado y sí estuvo tendiente hacia la amargura, pero como vamos a ver, el poder transformador de la gracia de Dios lo saca de ahí a su siervo querido. Y lo que quiero a continuación hacer es repasar en las Escrituras la historia de este querido siervo de Dios y mirar algunos de sus detalles. Si abres tu Biblia en Job capítulo 1, podemos
y siguiendo algunas cositas. Mira el versículo 1, por ejemplo, lo que dice. Hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job. Aquel hombre era intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, de 3,000 cabellos, de 500 yuntas de bueyes, de 500 asnas y muchísima servidumbre. Aquel hombre era el más grande de todos los hijos de Oriente. Bueno, primero se arranca por darnos algunos detalles de la vida del hombre que vamos a examinar a continuación. Primero se menciona su carácter. Y esto es muy importante para poder entender el drama que va a ocurrir a continuación. ¿Qué se describe del carácter de Job? Que era intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Bueno, ojalá nosotros tuviéramos siquiera un cuartico de eso, ¿cierto? Pero no solo se menciona su carácter, sino su riqueza. En una época en la que la riqueza de un hombre se medía por las cabezas de reses, ahí ustedes pueden leer, el hombre no era ningún pobre. Pero también se menciona su fama, el más grande de todos los hijos de Oriente. Bueno, ahí está Job, como cualquiera de nosotros, viene a la celebración de domingo, al lunes va a hacer su trabajo en medio de la vida ordinaria de Job, y él, completamente ignorante de lo que está ocurriendo, se nos abren las cortinas de la realidad espiritual invisible. Si ustedes lo ven desde el versículo 6, capítulo 1, Dios está entablando un diálogo con Satanás. Y Dios le dice a Satanás, ¿de dónde vienes? La respuesta de Satanás es de recorrer la tierra y andar por ella. Miren, Satanás no está respondiendo como alguien que no tiene que hacer. No, tengo tan poquito que hacer que me voy a caminar por ahí, a ver si encuentro algún oficio. No, él no está respondiendo a Dios porque esa es su condición. Más bien, él responde como el dueño de la hacienda que está recorriendo sus hectáreas, sus dominios, donde se hace lo que él quiere, de recorrer la tierra, de recorrer lo que es mío. Interesante. Si el mundo parece responder más a la rebelión de Satanás que a la fe y a la confianza en Dios, entonces allí mismo, en ese mundo, Dios muestra a su querido siervo Job para desairar a su enemigo, el diablo. Entonces, ¿qué es lo que Dios le dice? ¿Has visto a mi siervo Job? Sí, en ese mundo que tú dices, pues que te sigue más a ti. ¿Has visto a mi siervo Job? ¿Qué responde Satanás? ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿Acaso es así? Es decir, si el Señor se enorgullece de Job y Él es el de mostrar, es solo porque Dios mismo se asegura de que a Job le ocurra todo lo que lo mantiene contento con Dios mismo. Eso es lo que Satanás está diciendo. Obviamente, pues, ¿cómo Job no va a ser fiel a ti si él tiene carro, casa y beca? Obvio que sí. Cualquiera lo hace. Y desde ese momento, hermanos, Dios permite que la calamidad llegue a la vida de Job. Satanás recibe autorización del legítimo propietario de este mundo para que afecte y para que toque la vida de Job. Bueno, a mí, en lo particular, en esta ocasión que estudiaba el texto de Job, me encantó reflexionar en algo que yo no había pensado en el pasado. Esta controversia que vemos en las realidades espirituales, esta controversia entre Dios y Satanás está más o menos diciendo algo que para mí resultó muy interesante en el pasado. Dios está contradiciendo la creencia que yo escuché en mis años universitarios, especialmente de muchos de mis profesores, ¿qué? De que los hombres solo tienen intereses en Dios egoístas. Solamente. Solo hay deseo de ser cristiano para que me vaya bien en el negocio, para que mi cónyuge cambie, porque es que es tan complicada, es tan complicado. Hay que ir a la iglesia por eso. Para que mi salud esté excelente.
Pero no, de ninguna manera, para amarlo a Él por lo que Él es, para sencillamente disfrutar de Él, para ser enriquecido por la gloria de su gracia, aunque eso no me traiga las cosas que yo tanto quiero y deseo y necesito. Se sigue por puro egoísmo al Señor. Eso es lo que Satanás está diciendo. Y la verdad, yo sí tengo que estar en un sentido de acuerdo con él, pues porque yo me conozco. Yo he sido egoísta en mi caminar con el Señor y sí lo he buscado en muchos momentos porque creo Él está afinado con mis intereses, hermanos. Pero lo que me alegra de pensar en esta controversia es que yo también debo estar en desacuerdo con ella. ¿Por qué? Porque Dios mismo estuvo en desacuerdo. Dios siempre ha mantenido a lo largo de la historia un pueblo que lo aprendería a amar, aunque lo preferiría utilizar. Y Job es la persona que está a punto de ser usada para Dios demostrar ese punto. Pero él no lo sabe. Job no tiene ni idea de eso. Pero eso es lo que está ocurriendo. Entonces, después de eso, ¿qué es lo que le ocurre a Job? Pérdida, dolor, luto. Y yo, en este momento, quiero ahora que empieces a hacer uso de tu imaginación, de tu creatividad, porque tú te vas a meter en esta película. Espero que así pueda ser. Trata de que mientras yo describo esto, te está ocurriendo a ti. Yo sé que nos da cierto temor pensar en esas cosas, pero a ver si nos podemos identificar un poco mejor con Job. Tú tienes toda tu riqueza invertida en acciones, no importa si es mucha riqueza, si es poca riqueza, no importa, toda la tienes invertida ahí. De un día para otro, en un segundo, en un instante, se desploma la economía y te hacen una llamada, la primera llamada del día informándote de que te has quedado sin absolutamente nada. Al ratico, la segunda llamada, te informan que tus hijos, todos tus hijos que iban en avión al paseo familiar, acaban de fallecer porque el avión pues, en el que iban se accidentó y todos ellos fallecieron, ninguno sobrevivió. Después de eso, empiezas a experimentar, a sufrir una enfermedad autoinmune que duele, que incapacita y que está dañando tu imagen corporal. Ya tú no te reconoces en el espejo. En medio de todo eso, hermanos, de toda esa calamidad, descubres que tu cónyuge, quien ha sobrevivido a todo este desastre, te instiga para que tú maldigas a Dios y te mueras. Que dejes de confiar en Él, de esperar en Él. Y finalmente, como para rematar, las personas cristianas que tú más aprecias, que más admiras, las que más te imaginas que son maduras en la fe, empiezan a decirte, hermanos, que la maldad que tú debes tener oculta debe ser tan grande como la calamidad que estás experimentando. Los amigos de confianza cristianos empiezan a señalarte y acusarte y a llamarte solamente a que te arrepientas porque seguro lo que has hecho es tan horrible como lo que te está pasando. No hay otra explicación para eso que te ocurre. Bien, pero escuchen, hermanos, las respuestas de este hombre que yo creo la mayoría hemos podido memorizar. Las respuestas de Job a su calamidad inicial y las respuestas iniciales. Él dice lo siguiente: Job se postró en tierra y adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea su nombre. Segunda respuesta de Job: ¿aceptaremos el bien de Dios, pero no el mal? Qué belleza
poder responder así. Sin embargo, esas respuestas iniciales de Job no se quedaron ahí. Pasados los días y pasadas las semanas, tú puedes ver en la Biblia, desde el capítulo 13, Job inicia a pronunciar todo su lamento. Y si tú observas el libro de Job, lo puedes escuchar en tu casa, más o menos te demoras 1 hora y media o un poquito más para escuchar todos los 42 capítulos. Si tú observas con cuidado, vas a notar que hay un progreso en las reacciones de Job. La intensidad emocional y discursiva aumenta en cada capítulo. Y yo quiero a continuación compartirles algunas de las reacciones de Job. ¿Cómo lo vemos desde el capítulo 3 en adelante? Lo primero que se puede ver en Job es perplejidad. Y escuchen, yo tal vez pienso que es uno de los versículos más difíciles de la Biblia, y ojalá ninguno de nosotros tengamos que decir lo que Job sí dijo aquí a continuación. Las cosas que más temía son las que me han ocurrido. Piensa un minuto eso. Lo que más temía es lo que me ha ocurrido, y Job está perplejo. Otra de las reacciones de Job, la recordarán seguramente, es su desprecio por la vida. Escuchamos a Job diciendo: hubiese sido mejor que yo no hubiera nacido para no tener que enfrentar estos episodios tan difíciles. Es mejor que ese día no hubiera existido. Es mejor que Dios se olvide del día en que yo nací. Tú lo puedes ver desde el versículo 3 del capítulo 3 hacia adelante. Todo su desprecio por la vida, por el dolor, por tanto dolor. También algo bastante usual, diría yo, para nosotros, son los cuestionamientos. Otra reacción más de Job. Preguntas. Y empieza a decir, diciendo Job: ¿por qué permite Dios que los sufridos vean la luz? ¿Por qué se les da vida a los amargados? Anhelan estos una muerte que no llega, aunque la buscan más que a tesoro escondido. Se llenarían de gran regocijo, se alegrarían si llegaran al sepulcro. ¿Por qué arrincona Dios al hombre que desconoce su destino? Antes que el pan me llegan los suspiros, mis gemidos se derraman como el agua. Lo que más temía me sobrevino, lo que más me asustaba me sucedió. No encuentro paz ni sosiego, no hallo reposo, sino solo agitación. Y una reacción más. Yo sé que si tú vas y lees todos los 42 capítulos, puedes encontrar muchas más reacciones en Job, pero solo quiero mencionar estas y adicionar esta cuarta: la amargura. Job se nos estaba amargando. Y dice, por ejemplo, lo siguiente: vive Dios, que ha quitado mi derecho, y el Todopoderoso, que ha amargado mi alma. Porque mientras haya vida en mí y el aliento de Dios esté en mis narices, mis labios ciertamente no hablarán injusticia, ni mi lengua pronunciará mentira. Muchos comentaristas dicen que esto es mucho, digamos, del núcleo o del problema más fuerte que está experimentando el querido siervo de Dios, Job: amargura. Entonces ya nos empezamos a conectar un poquito más nosotros, hermanos, con la experiencia de este siervo de Dios, y empezamos a pensar y a preguntarnos: ¿qué es lo que ha ocurrido en el corazón de Job para que llegue a este punto?
¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué le pasa a los cristianos o a los no cristianos que tú conoces resentidos hacia Dios por la experiencia o las experiencias que han vivido? ¿Qué es lo que está pasando en el corazón? Bueno, la Escritura por lo menos nos deja ver que en primer lugar sus amigos insisten en que su sufrimiento es causado por un grave pecado oculto. Pero Job sabe y dice que él es inocente. Y una pregunta que quiero hacerles, y ahí sí ojalá todos la respondan, así no sea audiblemente. ¿Tú crees que Job está sufriendo como un inocente o no? ¿Job está sufriendo inocentemente o no? Bueno, la respuesta es sí. Y espero que para todos ustedes, hermanas, hermanos y amigos, se lleven esto a sus casas. Dentro de la teología cristiana, nosotros tenemos lugar para un sufrimiento que es absurdo y que no es proporcional a lo que hemos hecho, y que hay un sufrimiento que es completamente, digamos en un término general, injusto. Yo sufro aunque soy inocente. Eso lo tenemos como creyentes, como cristianos. Job está sufriendo y sus amigos le están amargando duramente la vida. Y ahí va el segundo detalle que posiblemente tiene más relación contigo, con tu propio corazón, nuestra vida. ¿Qué es, hermanos? Job, en medio de su sufrimiento, sabe que Dios es completamente soberano sobre él. Job sabe que Dios es completamente soberano sobre su sufrimiento. Job no es ese tipo de hombres que les gusta la teología tibia de imaginarse que Dios no está involucrado en nuestras aflicciones, que no logra verlo a Él en el centro del problema, en toda la mitad del problema. Job sabe que Dios es completamente soberano sobre su sufrimiento. Lo complicado de eso, ¿qué es, hermanos? Que si Job está sufriendo algo en las manos de un Dios soberano mismo, y sus amigos le están diciendo que él está sufriendo eso porque es culpable, y Dios es soberano y él está sufriendo, ¿qué significa? Que Dios está siendo injusto, que Dios le está amargando la vida, porque él no puede escapar a la providencia de Dios, al poder de Dios sobre sus circunstancias. Es lo siguiente: Job entiende que no hay nada que pudiera acontecer en su vida que Dios no esté guiando y ordenando. Y al mismo tiempo, Job está percibiendo que eso que le está pasando es injusto. ¿Tú te imaginas cómo se siente un ser humano que sabe que Dios es soberano y al mismo tiempo sabe que Dios está obrando con injusticia? ¿Cómo se siente uno? ¿Cómo uno puede persuadir a un Dios que es soberano y que es injusto a que me cambie el destino, a que me cambie el futuro? ¿Cómo uno puede persuadir a Dios? ¿Cuánto hay que pagarle a Dios para que me suelte, sufriendo yo de manera inocente, por lo menos Job? Eso es lo que tiene amargado el corazón de este hombre. Dios es poderoso y Dios está haciendo lo que no es justo. ¿Quién puede contra la omnipotencia de Dios? Pues nadie. Bueno, Job está amargado. Bueno, los sufrimientos le amargan y nos amargan. Pero yo quiero hacer una necesaria aclaración en este momento, hermanos, para todos nosotros. Job, todos
los discursos de Job, cuando los lean en la Biblia, Job no es un hombre que está viviendo sus sufrimientos delante de Dios como un cínico. Y eso es algo que tiene que quedarnos claro a todos nosotros. Como un cínico, pues como muchos cínicos que nosotros conocemos, o quizá los cínicos que podemos ser dentro de nuestro corazón cuando estamos sufriendo. Job no está enfrentando esta turbulencia afectiva y emocional como un déspota o como un cínico. No, él no lo está encarando así. Aquí hay un hombre que ama a Dios y que lucha con Dios en medio de su dolor. Ese es el hombre que se describe en este libro. Y es tan así que ustedes pueden ver, Dios mismo es el que justifica a Job al final del libro en todas sus expresiones de lamento. Dios es el que dice, Job es inocente en todo lo que ha dicho, yo lo tengo por justo en todo lo que ha sido. Sin embargo, después de examinar todo lo que Job ha tenido en el corazón, de por qué el hombre se está amargando en esa experiencia de dolor que está viviendo, y cómo Dios puede entenderlo, cómo Dios puede justificarlo al final, al mismo tiempo, amigos y hermanos, su querido siervo necesita una exhortación. Job necesita ser exhortado. Con todo lo hermoso que es, con todo lo íntegro que ha sido Job en medio de su dolor, con todo lo auténtico y no lo fariseo que ha sido, este querido hombre necesita una sacudida de Dios. Y allí es donde Dios extiende su gracia sobre este querido hombre para sacarlo de su amargura. Y si en este momento ya te estás durmiendo, puede ser que me hagas señitas y yo hablo un poquito más bajito para no interrumpirte. Pero si quieres más bien estar despierto, este es el momento para que despiertes. Aquí. Que lo que vamos a hacer a continuación es tratar de pensar qué es lo que hace Dios. Job sí. Job, respuestas hermosas, maravillosas, pero Job es como nosotros. Un poquito mejor, pero es como nosotros. La clave en este texto es pensar qué es lo que hace Dios. Hermanos, déjenme leerles ahora nuevamente, si tiene algo de sentido para ti, el capítulo 42 que leímos al final. Dice lo siguiente: Dios interpela a Job. En medio de todo lo que este hombre está diciendo, toda su perorata o algo de ese tipo, Dios interrumpe a Job y dice el texto bíblico, capítulo 38, versículo 1 y 2, el Señor respondió a Job desde el torbellino y dijo: ¿quién es este que oscurece mi consejo con palabras sin entendimiento? Desde este capítulo inicia un largo cuestionario que Dios hace a Job. A Job le gustan las preguntitas. Venga, yo también le hago unas cuantas. Usted se va a parar delante de mí, que le gusta hacerme preguntas, y se va a erguir como todo un hombre y me va a responder las preguntas que le voy a hacer a continuación. ¿Sí? Entonces, ahora tú también has de conectarte con estas preguntas. Trata de responder alguna de estas preguntas para ti. Si de pronto tú podrías algo de esto, ¿bien? A ver cómo nos va. ¿Dónde estabas tú cuando puse las bases de la tierra? ¿O cuando arropé el mar con las nubes y lo envolví en densas tinieblas? ¿Dónde estabas tú? ¿Quién encerró el mar tras sus compuertas cuando éste brotó del vientre de la tierra?
¿Alguna vez en tu vida le has dado órdenes a la mañana o le has hecho saber a la aurora su lugar para que tome a la tierra por sus extremos y sacuda de ella a los malvados? ¿Alguna vez te han mostrado los umbrales de la muerte? ¿Los conoces? ¿En cuál lugar se encuentran las tinieblas? ¿Puedes acaso tú llevarlas a sus linderos? ¿Conoces el camino de sus moradas? ¿Tú has llegado a visitar los depósitos de nieve y de granizo que guardo para tiempos azarosos cuando se libran guerras y batallas? ¿Quién abre el canal para las lluvias torrenciales y le da paso a la tormenta? ¿Acaso tú haces eso? ¿Eres tú quien señala el curso a los rayos? ¿Acaso te responden: estamos a tus órdenes, dinos hacia dónde nos dirigimos? ¿Tú puedes hacer eso? ¿Tú le has dado fuerza al caballo o cubriste su cuello con crines? ¿Eres tú quien lo hace saltar como una langosta con su hermoso resoplido que infunde terror? ¿Tú hiciste eso? Es tu sabiduría la que hace volar al halcón hacia el sur para que extienda sus alas. ¿Acaso tú das órdenes a las águilas para que construyan sus nidos en las alturas? ¿Corregirá al Todopoderoso quien contra él contiende? ¿Vas acaso tú a invalidar mi justicia? ¿Me harás quedar mal para que tú quedes bien? ¿Tienes acaso un brazo como el mío? ¿Puede tu voz tronar como la mía? Bueno, ¿cómo quedamos con el cuestionario? Hermanos y amigos que hoy sí están sufriendo, es probable que en este punto, ya en este punto de la exposición bíblica, ya estés más fastidiado de lo que estabas antes. Es posible que escuchar este cuestionario te resulte difícil y algo hostil, y nos preguntamos: ¿qué está haciendo Dios? No. ¿Al caído qué? No. Ocurre. No. No debe ser así. ¿Qué está haciendo Dios? Y ahí va, hermanos y amigos. Su querido hijo Job necesita recuperar la cordura. Su querido hijo Job necesita recuperar la cordura. Es necesario que Job vuelva a recordar quién es él y quién es su Dios. Con urgencia. Cuando estamos sufriendo necesitamos rapidito recordar eso, hermanos. Por eso, hermanos, es que el cuestionario divino pregunta insistentemente por el quién. Cuando tú ves desde el capítulo 38 hasta el capítulo 41, te vas a dar cuenta que las preguntas de Dios son ¿quién? ¿Quién? Tú. Así es el cuestionario. Él necesita volver a recordar quién es Job y quién es Dios. Nosotros, hermanos, podemos concluir satisfactoriamente en el capítulo 42 que Job entendió el punto. Job entendió el punto, hermanos. ¿Qué entendió Job? ¿Qué entendió Job en medio de una situación tan difícil? Porque, hermanos, nadie está diciendo que lo que Job vivió es como una cosa medio infantil.
Job está experimentando un verdadero sufrimiento, hermanos, mucho dolor. Pero vemos que Job satisfactoriamente recupera la cordura. Job entendió el punto que Dios quería demostrarle. Que Él no es alto. ¿Quién no es alto? Job. Job no es excelso. Job no es sabio como Dios sí lo es. Dios es Dios de maravillas. Los misterios de su providencia, aún para el sufrimiento, son siempre sabios y su justicia no tiene mancha, aunque en ocasiones no la logremos entender. Job volvió ahí, recuperó ese lugar. El Dios soberano que lo estuvo amargando con su injusticia y con su poder, según Job, en el pasado, ahora se convierte en el Dios soberano que lo puede consolar. Porque, hermanos, solamente un Dios que es completamente soberano sobre todo nuestro dolor nos puede consolar. Si tú dices que Dios no es Dios soberano sobre todo lo que vives, ¿cómo entonces se va a meter en lo que vives? Solo alguien que controla todo y que gobierna sabiamente tu vida te va a poder ayudar y te va a poder consolar. Eso es lo que vuelve a entender este siervo querido. Dios invita a Job a seguir confiando en él, aunque él no pueda entenderlo todo. Job, en la vida de Job, Dios está demostrando que no todos lo aman por egoísmo. Pero Job no quería ser usado por Dios para eso. Job quería continuar con su vida normal, como todos nosotros. Pero Dios hace lo que Él desea, según su sabio consejo, según su justicia, su amor sobre nuestras vidas. Job necesitaba confiar nuevamente, aunque no se le dijera lo que estaba ocurriendo. Entonces, amigos y hermanos, ¿qué es lo que Dios ha hecho con un hombre camino a la amargura? Como quizá tú hoy puedes estar. ¿Qué hace Dios con este hombre? Y ahí va, amigos y hermanos. Dios le vuelve a Job la sensación de criatura. Y quédate ahí, por favor, un par de segundos en esa oración. ¿Qué es lo que Dios acaba de hacer con su siervo querido? Dios le ha vuelto a Job la sensación de criatura. De criatura. ¿Quién es una criatura? Una criatura es alguien que estructuralmente necesita depender y confiar en su Creador y en su Redentor. Y Dios lo vuelve ahí. Lo vuelve ahí. Nosotros, hermanos, como cristianos, vemos esto y la verdad es algo difícil pero maravilloso. Que Dios nos vuelva al lugar que nos corresponde. Que Dios nos recupere la cordura. Que Dios nos vuelva a llenar de esa sensación de criatura. Porque Él es sabio y todopoderoso. Eso es una bendición. Conocer a Dios es un privilegio. Pero nosotros, hermanos cristianos, hemos sido enriquecidos con una forma muy especial de conocer a Dios cuando estamos atravesando dolores como los que atraviesa Job en este momento. Una forma muy singular de conocer a Dios. Ojalá no lo olvides, nunca. ¿Qué es lo que este Dios soberano, este Dios todopoderoso
Este Dios que gobierna todas las cosas. ¿Qué es lo que este Dios hace con toda su soberanía y con todo su poder? ¿Qué es lo que hace? Este Dios no usa su poder para alejarse del dolor y para alejarse del sufrimiento y para que sean otros los que experimenten la amargura y la aflicción, el luto. Este Dios que es completamente soberano hace uso de su poder y hace uso del gobierno de todas las cosas para Él mismo sufrir. Para Él mismo experimentar dolor, desprecio, pérdida, luto, tortura. Así que este Dios parece que no es indiferente. Este Dios que es completamente sabio, como se le está queriendo demostrar a Job, no usa su sabiduría para tratar de construir un perfecto plan en el que Él evada cualquier expresión de sufrimiento. No, este Dios de las Escrituras hace uso de toda su sabiduría y su consejo para Él, a través del sufrimiento y del dolor, destruir los peores enemigos suyos y de su pueblo. La muerte, Satanás, el pecado, a través de su propio dolor. Entonces, hermanos, cuando estés sufriendo, cuando estés afligido y participes de la cena del Señor como lo hicimos hoy, recuerda que cuando tú trituras el pan en tus dientes, tú estás recordando que el Hijo de Dios aceptó ser triturado y molido para que tú no pases por ahí. Y cuando bebas de su copa, recuerda que el Hijo de Dios vertió toda su sangre, es decir, entregó toda su vida, no un paro cardíaco como todos nosotros quisiéramos morir, trotando y me dio un paro, ay, ahí quedé. No así, encarando todo el dolor, la vía dolorosa, para que ninguno de nosotros se imagine que el Dios de las Escrituras, que no necesariamente nos va a decir por qué está sufriendo, puede ser que no te diga nunca por qué está sufriendo, pero que recuerdes que no solamente Él es todopoderoso, que no solamente Él es completamente sabio, sino que Él sabe lo que estás viviendo. Y Él lo hizo, lo vivió voluntariamente para que tú seas suyo, para que tú seas sacado de la amargura, para que tú no seas entregado a la incredulidad y al escepticismo, para que tú seas hijo de Dios. Que ese conocimiento de este precioso Dios, hermanos, nos ayude en el corazón y nos saque de la amargura. Vamos a orar en este momento al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, el dolor duele y ninguno aquí quisiera ser Job. Quisiera que fuera un personaje de la Biblia de quien podemos leer y en quien podemos instruirnos, pero hasta ahí. Ninguno de nosotros quiere eso. Sin embargo, Señor, este es tu mundo y no el nuestro. Esta es tu creación, de la que nos participaste y nos hiciste mayordomos y nos has amado. Nos has hecho tuyos, tu pueblo, tus hijos e hijas, Señor. Pero en este mundo es verdad, hay dolor. Y a veces, Señor, y en nuestro país no poco. Y el dolor duele tanto, Señor.
Espíritu de Dios, te suplico en el nombre de Jesús en este momento que por la gracia que tú has mostrado a lo largo de los siglos sobre tu iglesia, que tú, Señor, bendigas a quien está sufriendo en este momento, quien está triste, enlutado, que ve una enfermedad en su cuerpo que no solamente no entiende, sino que le amarga la vida. Es tan triste perder nuestra capacidad para trotar. Es tan triste perder familiares. Y sabemos, Señor, que tú mismo sabes que eso es una miseria, que tú mismo cuando te hiciste hombre viste a tu amigo en un sepulcro y lloraste, aunque lo ibas a resucitar en 5 minutos. Pero ¿cómo es posible que alguien que uno ama se descomponga en un sepulcro? Tú entiendes de dolores, Señor. Pero tú sigues siendo el Señor de este mundo. Tú eres el sabio. Y en tu consejo, Señor, has decidido no solo que nuestros sufrimientos tengan verdadero propósito y sentido como el de Job. Job no tenía ni idea que él estaba siendo usado para que Satanás no se jactara en que no hay hombres y mujeres en este mundo que aprenderían a amarte a ti solamente por ti. Solamente por ti. Pero en este mundo sí hay personas así. Y no simplemente porque son mejores, es porque tu gracia ha operado como ha operado sobre Job. Y tú les has vuelto la cordura. Y tú les has recordado nuevamente que somos solamente nosotros. ¿Qué? Criaturas. Criaturas que nos da una gripa y nos tira 3 días a la cama. Somos criaturas, Señor, pero estamos delante de ti, Dios nuestro, soberano de la tierra. Y si tememos sufrir, sí nos da miedo. Pero, Señor, que recordemos quién es nuestro Dios, quién es nuestro Redentor, quién es nuestro Salvador. ¿Quién es el Dios que se encarnó? ¿Quién es el Dios que subió a una cruz voluntariamente? ¿Quién es el Dios que se estremeció ante la idea de la separación y el abandono de Dios? Ante el sufrimiento, ante la aflicción. ¿Quién es este Dios que no se ahorró sufrir, sino encaró el dolor? Señor, danos eso. No simplemente danos ese carácter, esa forma de ser. No, danos a Jesucristo. Danoslo a Él. Cuando nosotros fracasamos en medio de nuestras aflicciones y murmuramos y cuestionamos tu nombre y tu justicia, Señor, danos a Cristo. Porque es en Cristo en quien nosotros podemos volver a ser cuerdos. ¿Por qué? Porque tú eres el Dios que sí sabe convertir el dolor en la belleza extraordinaria que vemos en la salvación. Tú eres un Dios capaz, sabio. Por eso vuélvenos a Jesucristo, Padre nuestro, y danos esa gracia, Señor. Esa gracia de tenerlo a Él, de amarlo a Él, de verle a Él encarando el dolor por mí, por amor a mí. Rogamos eso, Señor. Hermanos, amigos, les invito a continuación a cantar a este Rey soberano que está delante de nosotros. Les invito a volver a levantar nuestra voz con la sensación de criaturas en nuestro corazón, dependientes, necesitados, confiados en el que sí puede.